Esta mañana, cuando oraba, le decía al Señor: si me vas a dar un regalo, aparte de los que me vayas a dar, regálame que gane México. Creo que muchos papás pedimos eso. ¿Hay papás esta tarde aquí? Levante sus manos, por favor. Bueno, pónganse de pie los papás. Gracias. Damos una ofrenda de palmas al Señor por sus vidas. Felicidades a todos. Pueden tomar su lugar. Bienvenidos a la casa del Señor. Así que Dios es bueno, porque nos regaló que, bueno, a los que les gusta el fútbol, nos regaló que México ganara, ¿verdad? Así que gloria al Señor. Hoy es el día del Señor, pero también es el día del Padre. También en México y en algunos países se celebra el Día del Padre, y hoy quiero hablar un poquito acerca de esto. Culturalmente, en la psicología del mexicano, nos cuesta mucho trabajo tener una referencia de un padre, una referencia sana de un padre, y ese mismo trasfondo cultural nos hace muy difícil poder creer en Dios. Porque cuando nosotros miramos la Escritura vemos que Dios es Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero mire, le voy a decir en pocas palabras, tendríamos que tener aquí un seminario, yo creo, para mirar todo esto, pero en pocas palabras: vienen los conquistadores a México, el conquistador conquista los pueblos, las tribus que había en América, en todo Mesoamérica, y entonces someten a los nativos. Este conquistador toma mujeres nativas de todas estas tribus y finalmente tienen hijos, nacen los hijos criollos. Entonces, este hijo mira con admiración al padre. Por una parte lo mira como el señor que manda, como el que va en su caballo y tiene mucho poder, como ese señor que es barbado y tiene ojos de colores, y él se mira y como que medio se parece, y lo admira por ese lado. Pero por otro lado lo odia. Por otro lado lo odia porque maltrata a su madre, porque tiene malas actitudes con ella, porque anda con una mujer y otra mujer y otra mujer y otra mujer de la tribu, así que tiene hijos por todas partes. Lo odia por eso. Por un lado lo admira, por otro lado lo odia. Y luego cuando voltea a ver a su madre, ve que ella es morena, es nativa de Mesoamérica, para no decir aztecas, mayas, etcétera. Y entonces pues la ve como una mujer abnegada y sufrida, sometida, que finalmente es una mujer que protege a su hijo, cuida a su hijo, y entonces siente por ella algo así como una especie de amor, pero también como de compasión, pero al mismo tiempo la odia. ¿Por qué? Pues porque se deja de ese barbón, porque se deja de ese español que la maltrata, que le pegue y que le haga lo que quiera. Y entonces hay una psicología en el mexicano desde aquel tiempo que nos evita, que nos hace no poder mirar al Dios que es Padre. Si aunado a eso nuestra experiencia como hijos fue una experiencia no grata, es decir, tuvimos un padre golpeador, un padre que no era atento, que no tenía una actitud buena con sus hijos, entonces imagínense todo ese trasfondo. Es por eso que nos cuesta mucho trabajo sujetarnos a la autoridad. Hablo en general, a los mexicanos y mexicanas. Mexicanos y mexicanas, al grito de guerra, nos cuesta mucho trabajo sujetarnos a la autoridad. Los hijos a los padres, la esposa al esposo, el varón a sus jefes, como sociedad a nuestras autoridades, y entonces esperamos el momento más propicio y oportuno para crucificarlos después. Cualquier cosa que hagan, entonces, por un lado los admirábamos, pero por otro lado les teníamos rencor. Yo quiero que usted y yo vayamos analizando este asunto. Por eso cuando una persona llega al camino del Señor, generalmente al varón es al que más le cuesta someterse a la autoridad.
generalmente. Porque dice, ¿y ese por qué me va a mandar? ¿Y por qué mi líder me va a decir a mí, que soy un hombre? Aleluya, lo que tengo que hacer. ¿Por qué él me va a decir a mí lo que tengo que hacer? Y de repente entonces la esposa le dice, o la familia le dice al varón, oye, es que el pastor dijo, o el líder dijo, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Quién es ese para que me mande a mí? O sea, nos cuesta mucho trabajo someternos a la autoridad, pero es este trasfondo psicológico y cultural que nosotros tenemos. Por eso no es difícil entender que en nuestro país y en muchos de Latinoamérica hay una idolatría, hay una diversidad de enfoque en cuanto a la fe, pero básicamente es enfocada a la madre. Y entonces la madre es idolatrada en todos los sentidos, tanto como deidad como en la casa. Es Día del Padre, discúlpenme. Y entonces los hijos tienen un afecto y un apego y un cariño más especial por la madre, y ese brillo de la madre, como decía mi compadre Paco Stanley, no es cierto, no era mi compadre, ese brillo de la madre eclipsa al padre. Cada acción de la madre es más brillante que lo que el padre hace. Y entonces el hijo muchas veces no alcanza a mirar lo que el papá hace, porque también a veces la mamá se encarga de decir, pues es que ya ves cómo es tu padre. ¿Qué pasa esto? Pues es tu papá, pregúntale a tu papá. No estoy sacando mis amarguras, hermanos. Estoy hablando de la psicología del mexicano, ¿ok? Entonces vamos viendo cómo la espiral de amor y de afecto y de cariño se va cargando hacia el padre. Todo el mundo sabe semanas antes y meses antes cuándo es el Día de la Madre. Algunos se acordaron ayer que era el Día del Padre, y otros se enteraron hace rato que les dieron un distintivo. Porque el padre a veces no importa tanto, pero ya le estoy explicando por qué. No se sienta mal, no se agüite. Es una cuestión cultural y de hace mucho tiempo. Pero cuando venimos al camino del Señor, ¿cuántos son hijos de Dios? Entonces eso se arregla. Ese tipo de pensamiento y esa forma de pensar se arregla de tal manera que entonces podemos recibir al Señor como Padre. Y entendemos que Padre no es porque Dios sea hombre. Dios no es hombre. Dios no es varón. Dios es espíritu. Pero entonces Padre significa, o Padre es un título de acuerdo a todo lo que el Padre hace por nosotros. ¿Qué hace el Padre por nosotros? Nos cuida, nos guarda, nos provee, nos protege, nos alimenta. Díganme, ¿qué más hace el Padre Celestial? Nos guía, nos ayuda, nos ama, sí, nos corrige, nos disciplina. Un montón de cosas que hace Él como Padre. ¿Cuántos aman a su Padre? Cuando eso se arregla, entonces puedo arreglar mi relación con mi Padre terrenal. En tanto eso no ocurra, tendré problemas con mi Padre terrenal. Quiere decir entonces que primero tengo que arreglarme con mi Padre para después arreglarme con mi papá. Si usted todavía tiene problemas con su papá, si todavía siente corajito, si todavía no tiene una cercanía con él, si todavía no tiene una relación sana, es que no se ha arreglado con su Padre. Pero hoy es el día. Proverbios capítulo 23, versículo 24, acompáñeme allí. ¿Lo tiene? Bueno, en la pantalla está. 1, 2, 3. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. ¿Otra vez? Todos quieren tener buenos hijos, todos quieren tener buenas hijas, todos quieren tener hijos sabios y todos quieren tener hijos justos. Pero al mismo tiempo los hijos quieren tener padres buenos y padres de la misma manera. De tal manera entonces que de repente ni unos alcanzan la perspectiva o lo que cada uno está esperando, ni el padre de los hijos, ni el hijo de los padres. Y entonces lo que tenemos que entender esta tarde es que no hay ni padres ni hijos perfectos. ¿De acuerdo? ¿Ha escuchado aquel versículo que dice, padre no es el que engendra, sino el que... ¿No lo ha escuchado? ¿Y por qué no me dice lo que sigue? Cría.
Sí lo ha escuchado, sí se lo sabe. Yo sé que esos versículos sí se lo saben. Padre no es el que engendra, sino el que cría. Pero yo pienso que un verdadero padre no solo es el que engendra, es el que engendra con amor y el que cría con mucho más amor, que tiene un cuidado, que está pendiente de sus hijos. Por eso padre no es para todos los papás. Padre es un título para aquel que cumple las funciones de padre. Hay muchos papás que tienen hijos, pero hay pocos padres. Y hay algunos padres que no han tenido hijos, pero han sabido ser padres. Vamos acá. Fíjense bien. Entonces tenemos que saber que ningún varón, ahora cuando Dios crea al hombre, Dios pone su imagen y su semejanza. Recuerde que lo hace del polvo y luego sopla sobre él, y cuando sopla sobre él, sopla su espíritu. Y dentro del hombre, dentro del varón, hay esa esencia de padre. Por eso un varón, aunque sea un niño, aunque sea un adolescente, siempre es más tendiente a proteger, a cuidar a los débiles, a los más pequeños, o a las niñas, o a sus hermanitos. Siempre es más tendiente a cuidar, porque el Señor puso esa característica en el varón, y no quiere decir que sea mejor que la mujer. Simple y sencillamente son roles diferentes. Pero Dios no está contento con ningún hombre hasta que el padre que está dentro de ese hombre surge, nace. Hasta que el padre que ese hombre lleva dentro, que fue implantado por nuestro Padre Celestial, se manifiesta. Y en algunos se manifiesta desde muy pequeños. Desde muy pequeños tienen una actitud paternal hacia su madre, incluso hacia sus hermanos, incluso porque cuidan, protegen, se la rifan por la familia. Entonces tienen esa actitud paternal. Perdón por se la rifan. ¿Algunos me entendieron? Es que aquí estamos algunos chavos. Entonces hay esa intención paternal desde el corazón de un varón. El padre está contento cuando un hombre se vuelve hombre, y se vuelve hombre cuando tiene esa actitud paternal. No estoy diciendo que cuando tiene hijos, ¿ok? Eso ya lo aclaré. Hay papás que tienen hijos, pero hay papás que son padres. Entonces, hoy le quiero hablar de tres cosas. Los padres no somos perfectos, tenemos deberes y responsabilidades, y haremos lo que sea por un hijo. Voy a empezar con el primero. Los padres no somos perfectos. Dile al que está a tu lado, tu papá no es perfecto. Solo nuestro Padre Celestial es perfecto. Solo Él es justo, solo Él es santo, solo Él es fiel. Dios es perfecto. Tenemos entonces que entender que a veces como seres humanos, bueno, quítele el a veces, tenemos que entender que como seres humanos cometemos errores, muchos errores, porque nadie nace sabiendo sabiendo ser padre. Nadie nace sabiendo ser un papá o un padre o un esposo o un hermano mayor que también hace en muchos de los casos las funciones paternales con sus hermanos menores. Nadie nace, no hay escuelas para ser padres, ojalá que las hubiera, pero la vida a veces nos va enseñando muchas situaciones y es como vamos aprendiendo. Los golpes, las caídas, todo eso nos va enseñando, espero, para no volvernos a tropezar con la misma piedra. Pero estos errores son muy comunes todavía en tiempos. Escogí 3 ejemplos bíblicos esta tarde para darle nada más sentido a lo que le estoy diciendo, de que incluso hombres encargados de la Biblia y hombres famosos en la palabra cometieron errores como padres. Todo lo que está escrito en la palabra es para que usted y yo no lo volvamos a cometer, o lo leamos y entonces aprendamos de lo que está escrito. El primer ejemplo es Elí. Mientras usted busca primero de Samuel capítulo 3 versículo 13, le voy a decir la historia. Elí era un sacerdote, él estaba encargado del templo, y dice la escritura que en los tiempos de Elí la palabra escaseaba, casi no había una conexión con Dios. Por supuesto que esto tenía que ver con Elí,
porque al ser el sacerdote y no buscar el rostro de Dios como el encargado, como la cabeza, si él no buscaba a Dios, obviamente Dios no se iba a manifestar. Por eso escaseaba la palabra de Dios. Desde ahí yo veo la negligencia de Elí, porque Elí, en lugar de buscar a Dios, pues se la llevaba tranquilo, nadaba de a pechito, estaba tranquilo. Pero además los hijos de Elí hacían cosas que no eran buenas, y él, en lugar de llamar la atención, él dejaba que hicieran lo que quisieran. Ese es el primer error. A veces pensamos que porque nosotros somos cristianos, ¿cuántos son cristianos? Nuestros hijos ya lo son, por default, pero no. Cada uno tiene que tener su propia relación. Ahora, fíjese cuál fue el error de Elí. ¿Está ahí? Vamos a leerlo. 1, 2, 3. Y les mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Dios conoce el corazón. Dios conoce lo que hay dentro de las familias. A veces en las familias y otras familias no se saben algunas cosas que ocurren, pero Dios lo sabe todo. ¿Cuántos saben que Dios lo sabe todo?